Han pasado 2 años desde que murió el esposo de Laura y durante todo ese tiempo, la villa que tenían en la sierra ha permanecido vacía y cerrada con llave. Sin embargo, el día que decidió volver, se le erizó la piel nada más ver el jardín. Las rosas favoritas de Esteban, su marido, estaban frondosas, perfectamente podadas, y claramente acababan de ser regadas. Cuando, venciendo el miedo, revisó las grabaciones secretas de las cámaras de seguridad, lo que vio en la pantalla casi detuvo su corazón. Pero antes de que empiece la historia, te voy a pedir algo muy sencillo. Escribe ahora mismo en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video. No olvides dejar tu like y suscribirte para que el canal pueda seguir creciendo y traer historias aún más intensas y sorprendentes. El sedán negro avanzaba despacio entre la neblina fina que cubría la zona montañosa aquella tarde. Al volante, Laura soltó un largo suspiro. Sujetaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, intentando descargar ahí la opresión que le apretaba el pecho. Habían pasado ya 2 años desde la muerte repentina de Esteban, su esposo, por un supuesto infarto fulminante. En todo ese tiempo, Laura no había sido capaz de poner un pie en la villa de descanso donde habían vivido tantos momentos felices. Había demasiados recuerdos dulces que ahora dolían como heridas abiertas. Pero ese día no tenía elección. Había tomado la decisión de vender la propiedad. El costo de mantenimiento, sumado al dolor que sentía cada vez que pensaba en aquel lugar, le hacían creer que soltarla era el mejor camino. Laura giró hacia un camino de piedra estrecho que conducía al portón de la villa. Se había preparado mentalmente para ver algo triste y descuidado. Hierba alta, muros desconchados, hojas secas por todas partes, el ambiente denso y lúgubre típico de una casa abandonada. Incluso había asumido que tendría que gastar casi todos sus ahorros para contratar una limpieza profunda antes de poder poner el anuncio de venta. Sin embargo, cuando divisó el portón de madera a lo lejos, frunció el ceño y redujo la velocidad. Entornó los ojos, preguntándose si la vista la estaba engañando. Lo que tenía delante no encajaba con lo que esperaba. No había maleza desbocada ni pintura apagada. La verja de madera brillaba como si la hubieran barnizado hacía poco, cuidada, sólida, demasiado perfecta para un lugar vacío durante 2 años. Detuvo el coche frente al portón y bajó con pasos inseguros. El aire frío de la sierra golpeó su vestido largo y modesto, haciendo que la tela ondeara suavemente. Se tocó el hijab para asegurarse de que seguía bien colocado y caminó hacia la entrada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el jardín delantero. Las rosas crecían exuberantes y alineadas con precisión. No eran rosas cualquiera, sino una variedad importada que a Esteban le había fascinado en vida. Laura recordaba lo complicado que era cuidarlas. Abonarlas con productos especiales, podarlas con cuidado, regarlas con un horario casi ritual. Si la villa llevaba 2 años deshabitada, esas plantas tendrían que estar secas y muertas. Pero sucedía justo lo contrario. Los pétalos estaban perfectos, sin una sola hoja quemada, y la tierra alrededor estaba mullida y húmeda, clara señal de que alguien las había regado esa misma mañana o la tarde anterior. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. Una oleada de preguntas la inundó. ¿Quién estaba cuidando ese jardín? ¿Podría ser Rodrigo, el primo de Esteban, al que alguna vez le habían dejado una copia de las llaves, por si acaso? Pero Rodrigo siempre se quejaba de estar ocupado con su trabajo fuera de la ciudad y cuando necesitaba dinero no dudaba en llamarla para pedirle prestado, alegando que su negocio iba mal. Resultaba casi imposible imaginarlo invirtiendo tiempo y dinero en cuidar una villa tan lejos solo por buena voluntad. Laura rebuscó en su bolso hasta encontrar la llave del candado. Con la mano temblorosa la introdujo en la cerradura. El candado giró sin esfuerzo, sin un solo rastro de óxido, como si se usara a menudo. Empujó el portón y entró en el terreno. El ambiente se sentía vivo.
No había nada del silencio polvoriento de una casa abandonada. Caminó despacio hasta la puerta principal, mientras observaba cada detalle. El porche estaba impecable. El suelo de mármol no tenía ni una capa de polvo. A un lado de la puerta, sobre el zapatero, descansaba un par de sandalias de casa, alineadas con cuidado, relucientes, como recién compradas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se sintió como una intrusa a punto de entrar en casa ajena, a pesar de saber que la escritura estaba a su nombre y al de su difunto marido. Pegó la oreja a la puerta de madera maciza. Silencio absoluto. Ningún sonido de pasos, de televisores, de conversación. Conteniendo la respiración, giró la llave en la cerradura. La puerta se abrió sin chirridos de bisagras viejas. El olor del interior la golpeó al instante. No era el aroma rancio de lo abandonado, sino una fragancia suave de ambientador de lavanda, la misma que tanto le gustaba a Esteban. Avanzó un paso dentro del salón y notó cómo le temblaban las piernas al hundirse en la alfombra mullida y limpia. Recorrió la estancia con la mirada. Todo estaba en su sitio, como sacado de una revista. Las cortinas de los amplios ventanales estaban recogidas con elegancia, dejando entrar la luz dorada de la tarde. El sofá de piel brillaba pulcro, sin manchas. La mesa de cristal no tenía huellas ni polvo. Sobre la mesa del comedor, un florero mostraba flores frescas, recién cortadas. Laura sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca. No podía atribuir aquello a fantasmas. Era el trabajo cuidadoso de alguien de carne y hueso, alguien que estaba viviendo ahí o, como mínimo, usando la villa como si fuera suya. Pensó en la posibilidad de que fuese algún vagabundo, pero enseguida descartó la idea. ¿De dónde sacaría el dinero para comprar ambientadores caros, llenar la nevera y mantener un jardín tan complejo? Se dirigió a la cocina con el corazón encogido. También allí todo brillaba. Los electrodomésticos estaban conectados y funcionando. Se animó a abrir el frigorífico. Quedó boquiabierta. Estaba lleno hasta arriba. Había frutas frescas, bebidas envasadas, verduras, carne, lácteos, todo con fechas de caducidad que probaban que se habían comprado hacía apenas unos días. Cerró la puerta con las manos, ya sin fuerza. Retrocedió un par de pasos, sintiendo cómo el miedo empezaba a calarle los huesos. No estaba sola, y quien estuviera viviendo allí podía regresar en cualquier momento. Aún así, la curiosidad pudo más. Tenía que saber quién se había atrevido a apropiarse de la casa que Esteban había dejado para su familia. Entonces recordó algo: el despacho de Esteban. Allí había una habitación oculta tras una librería, donde él guardaba la caja fuerte y el servidor de las cámaras de seguridad. Esteban había sido maniático con la seguridad. Había instalado pequeñas cámaras en rincones imposibles de detectar para un visitante normal. Laura rezó en silencio para que el sistema siguiera operativo. Subió las escaleras con pasos cautelosos hacia la segunda planta. La puerta del despacho estaba cerrada, pero giró sin resistencia. Dentro, la misma pulcritud. Escritorio ordenado, estantes acomodados, ni una mota de polvo. Ella fue directa a la gran estantería adosada al muro. Palpó el borde inferior de la tercera balda, buscando a ciegas el pequeño panel de madera escondido. Al presionarlo, sonó un clic suave y la librería se desplazó unos centímetros hacia adelante. Laura tiró de ella hasta abrir una abertura suficiente para colarse. El aire en la sala secreta se sentía algo denso, pero todos los aparatos seguían allí, alineados como los había dejado Esteban. Se sentó en la pequeña silla frente a la fila de monitores apagados y encendió la unidad principal. Las luces indicadores parpadearon, el ventilador interno zumbó. Laura contuvo el aliento mientras el sistema arrancaba. En la pantalla apareció el logotipo del programa de seguridad y en cuanto ingresó la contraseña, la fecha de su boda con Esteban, el panel se abrió, mostrando varias ventanas con las cámaras en directo. Salón, cocina, terraza, dormitorio principal, todo vacío. Al menos por el momento,
Parecía ser la única dentro de la casa, pero necesitaba respuestas. Movió el ratón hasta el menú de grabaciones y abrió los archivos del día anterior por la noche. En un principio solo se veían cuartos vacíos. Aceleró la reproducción. De repente, la puerta principal se abrió en la pantalla y la luz del salón se encendió. Laura acercó la cara a la pantalla, entornando los ojos. Un hombre entró caminando con toda naturalidad, con la soltura de un dueño. Vestía una camisa blanca amplia y un pantalón de algodón cómodo para estar en casa. Laura se tapó la boca para contener un grito. Esas prendas eran de Esteban. La reconocía al instante. Cuando el hombre giró hacia la cámara oculta tras el reloj de pared, su rostro quedó perfectamente iluminado. Era Rodrigo, el primo de Esteban. Laura sintió cómo la sangre le hervía. Así que él llevaba todo ese tiempo disfrutando de la villa, mientras lloraba miseria y le pedía dinero. La rabia comenzó a arderle en el pecho, pero el impacto no había terminado. En la grabación, Rodrigo se dejaba caer en el sofá, encendía la televisión y llamaba a alguien. Desde la escalera descendió una mujer con un camisón de seda. Llevaba el cabello suelto, largo, y caminaba con la confianza de quien está en su propia casa. Cuando la mujer pasó bajo la lámpara de cristal del salón, Laura sintió que el mundo se le desmoronaba. Conocía demasiado bien ese rostro, esa sonrisa. La veía casi todas las semanas en reuniones, comidas, y cuando la abrazaba para consolarla por la muerte de Esteban. Era Camila, su mejor amiga. Laura se quedó helada. Camila, la que la sostenía cuando rompía a llorar, la que le repetía que fuera fuerte, la que decía estar ocupadísima atendiendo su boutique, estaba allí, en la villa de Laura, con el primo de Esteban. En la pantalla, Camila se acercaba a Rodrigo con una bandeja de fruta cortada y 2 vasos. Se sentó a su lado, demasiado cerca para ser una simple amiga. Rodrigo la rodeó por los hombros con familiaridad y ella apoyó la cabeza en su pecho. Reían, charlaban tranquilos, disfrutando de la casa que para Laura era un santuario de recuerdos. Las lágrimas empezaron a resbalar por las mejillas de Laura sin que lo notara. No eran de tristeza, sino de una furia tan intensa que le quemaba por dentro. Aquella traición era demasiado brutal. 2 de las personas en las que más confiaba la habían apuñalado por la espalda de la forma más vil. Subió el volumen de la grabación. El audio era algo ruidoso, pero entendible. Escuchó la voz de Rodrigo, ronca y satisfecha. «Qué bien se está aquí, ¿verdad, Cami? No ha sido en vano cuidar este sitio», dijo mientras cogía un trozo de manzana. Camila sonrió y le dio otro pedazo en la boca. «Por supuesto, antes que venderla barata a esa viuda tonta, mejor la disfrutamos nosotros. Además, jamás sospechará. Laura es demasiado ingenua. Ella piensa que tú eres el primo abnegado y yo la amiga fiel». El puño de Laura se cerró con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la palma. Repitió en voz baja, temblando de rabia, «¡Viuda tonta!». Siguió mirando la pantalla, memorizando cada gesto, cada palabra, pero lo que venía después resultó aún más escalofriante. Rodrigo se levantó del sofá, caminaba de un lado a otro con gesto serio. «¿Hasta cuándo vamos a seguir escondiéndonos así?», gruñó. «¿Cuándo podremos poner esta casa a nuestro nombre? Estoy harto de fingir que soy un pobrecito delante de Laura». Camila dejó escapar una risita fría. «Tranquilo, todo lleva su tiempo. Ya conseguimos quitarnos de encima a Esteban hace 2 años sin dejar rastro. ¿Cómo no vas a poder con un par de papeles?». El aire se le fue de los pulmones a Laura. Quitarnos de encima a Esteban sin dejar rastro. ¿Qué estaba escuchando? Volvió a reproducir ese fragmento, retrocedió unos segundos y se colocó unos auriculares para oír con más claridad. La frase de Camila se repetía como un eco en su cabeza. «Ya conseguimos quitarnos de encima a Esteban hace 2 años sin dejar rastro». El cuerpo de Laura empezó a temblar descontroladamente. Se abrazó a sí misma, intentando contener los escalofríos. Hasta ese momento,
toda la familia había dado por hecho que Esteban había muerto por un infarto natural. El médico dijo que era lógico por su historial de colesterol alto y las largas jornadas de trabajo. Nadie sospechó nada, nadie pidió autopsia. Lo enterraron en paz y Laura aceptó la desgracia con resignación. Ahora esa paz se rompía en 1000 pedazos. Rebobinó de nuevo y siguió escuchando. «No hables de eso en voz alta», advirtió Rodrigo en la grabación, visiblemente nervioso, aunque estuvieran solos. «Si alguien te oye, estamos acabados». «¿Quién nos va a oír?», se burló Camila mientras se servía agua. «La villa está aislada. Laura no volverá porque le tiene miedo al lugar y a los vecinos del pueblo no les importa. Nuestro plan fue perfecto. Ese remedio herbal que cambié por su medicina del corazón actuó despacio, pero seguro. Ningún análisis detectó veneno, solo un fallo cardíaco. Laura se llevó las manos a la boca para ahogar el sollozo que pugnaba por salir. Las lágrimas corrían sin control. De pronto entendió tantas cosas. Un mes antes de morir, Esteban le había comentado que su medicación sabía distinta, más amarga. Aquella vez, Camila se ofreció a ir a la farmacia porque Laura estaba enferma con una fuerte infección. Al regresar, Camila aseguró que habían cambiado a un genérico equivalente. Laura no dudó ni un segundo, y ahora veía que aquella fue la primera pieza de un asesinato cuidadosamente planeado. Su mejor amiga había envenenado lentamente al hombre que decía ayudar a llorar. El estómago de Laura se revolvió. Sintió náuseas, ganas de gritar, pero de repente una parte más fría de su mente se encendió, el instinto de supervivencia. Un ruido lejano de motor la sacó de su trance. Se escuchaba el sonido de un coche acercándose a la villa. Laura se tensó. Se quitó los auriculares y afinó el oído. El motor se oía cada vez más claro, acercándose al portón. Miró el monitor de la cámara exterior. Un SUV blanco se detenía frente a la entrada. Rodrigo bajó para abrir la verja. «Están aquí». El pánico la atravesó. Su sedán seguía aparcado en el patio, justo frente al porche. Rodrigo lo vería en segundos. Maldijo su descuido por no haberlo dejado fuera. Sabía que no podía salir a enfrentarlos. Él era un hombre corpulento, fuerte, y si descubrían que conocía toda la verdad, no dudarían en eliminarla igual que hicieron con Esteban. Miró alrededor de la pequeña sala secreta. Era un cuarto sin ventanas, un simple cubículo con ordenador y archivos. La única entrada estaba tras la librería del despacho. Si no entraban ahí, estaría a salvo. Pero si revisaban el despacho... En el monitor vio el SUV entrar en el recinto y detenerse junto a su coche. Rodrigo y Camila bajaron con el rostro tenso. «¿De quién es este coche?», preguntó Rodrigo. El micrófono de la cámara del porche captó claramente la voz. Rodeó el sedán de Laura, mirando por las ventanillas. «Es el coche de Laura», gimió Camila pálida. «¿Qué hace aquí? ¿No dijo que iba a casa de su madre en Puebla?» «Maldita sea», escupió Rodrigo, sacando algo del bolsillo, quizá un arma o el móvil. «Búscala. Tiene que estar dentro. No puede vernos aquí». Laura apagó rápidamente el monitor para que la luz no delatara el escondite. La oscuridad la envolvió, solo rota por un tenue hilo de claridad, filtrándose desde la rendija tras la estantería. Se encogió en un rincón, rezando en silencio. Oyó la puerta principal estrellarse contra la pared, los pasos pesados de Rodrigo, los tacones de Camila resonando en el piso de abajo. «¡Laura! ¡Laura!», rugió Rodrigo. «¡Sal de donde estés!». Empezaron a golpear muebles, a abrir puertas con violencia. Registraron cocina, baño, habitaciones de invitados. «No está abajo», gritó Camila. «Sube a la planta de arriba, revisa el despacho de Esteban». El corazón de Laura pareció detenerse. Escuchó sus pasos subiendo la escalera cada vez más cerca. La puerta del despacho se abrió de golpe, golpeando la pared. Laura contuvo la respiración, presionando la mano contra el pecho para acallar los latidos que retumbaban en sus oídos. «Aquí no hay nadie.
gruñó Rodrigo justo al otro lado de la librería. «Mira el balcón». Camila se alejó hacia la puerta del balcón, pero se detuvo de repente. «Espera, Rodrigo, mira esto». Su voz sonó aguda, sospechosa. «Ayer dejé la silla mirando a la ventana y ahora apunta al escritorio». «Habrá sido el viento», respondió él, incómodo. «Las ventanas están cerradas. No seas idiota. Alguien se sentó aquí, y mira estas marcas de dedos en el polvo». Laura apretó los ojos. Había olvidado colocar la silla tal como estaba. La meticulosidad de Camila resultaba terriblemente peligrosa. «¿Y si hay una habitación secreta?», soltó ella de pronto. La sangre de Laura se congeló. Si Camila acertaba, estaba perdida. «¿Qué habitación?». «Esteban nunca me habló de nada», respondió Rodrigo desconcertado. Esteban era un hombre lleno de secretos. «Ven, ayúdame a mover esta estantería. Tengo un mal presentimiento». Rodrigo gruñó y comenzó a empujar. En la sala escondida, la puerta interna vibró. Laura supo que intentaban abrirla desde fuera. Por suerte, la puerta se cerraba con seguro automático desde dentro y estaba reforzada con acero bajo la madera. No sería fácil derribarla. «Está clavado como si estuviera empotrado», maldijo Rodrigo. «Trae la barreta y el martillo del trastero». «Corre», ordenó Camila casi histérica. Rodrigo salió corriendo escaleras abajo. Camila se quedó sola frente a la estantería, respirando agitada. Laura entendió que era su única oportunidad. Levantó la vista hacia la pequeña rejilla de ventilación del techo. Subió como pudo al escritorio, retiró la tapa de la rejilla y, haciendo acopio de fuerzas, se impulsó hacia dentro del estrecho conducto. Era oscuro, polvoriento, con clavos que engancharon y rasgaron la tela de su vestido, pero no se detuvo. Reptó lo más rápido que pudo. Debajo se escuchaba a Rodrigo regresar jadeando. «¡Apártate!», bramó. El estruendo de la barreta golpeando la puerta oculta retumbó en la sala que acababa de abandonar. Laura siguió arrastrándose, con el rostro empapado en sudor y lágrimas. Llegó a la salida que daba al techo de la zona de lavandería en la parte trasera. De una patada derribó la rejilla exterior y saltó al piso de cemento. El impacto le arrancó un gemido de dolor en las piernas, pero se incorporó de inmediato. En ese momento empezó a caer una fina lluvia, perfecta para disimular el ruido de sus pasos. Sabía que no podría recuperar su coche. Las llaves estaban en el bolso, y el bolso seguía dentro del vehículo. Solo le quedaba correr. Bajó las escaleras metálicas hacia el huerto lateral. Escondiéndose entre los rosales empapados, llegó hasta la parte del muro donde la valla era más baja. Se trepó con esfuerzo, ignorando las espinas que se clavaban en sus manos hasta hacerlas sangrar. Cuando por fin cayó al exterior, echó a correr sin mirar atrás, adentrándose en la oscuridad de la carretera rural. Corrió hasta que los pulmones le ardieron, buscando la carretera principal para encontrar ayuda o algún transporte. Bajo la lluvia cada vez más intensa, el miedo que la impulsaba comenzó a transformarse en algo más frío. La angustia se endureció, se hizo piedra. Se convirtió en odio. Ellos pensarían que había huido despavorida, que seguiría siendo la viuda débil y fácil de engañar. Creerían que habían ganado. Pero se equivocaban. Laura quizá había perdido la prueba física, no había descargado los vídeos, pero cargaba con algo aún más peligroso, la memoria exacta de cada palabra que habían pronunciado. Mientras se secaba las lágrimas mezcladas con lluvia, hizo un juramento silencioso a la memoria de Esteban. No iría directamente a la policía, eso sería demasiado fácil para ellos. La cárcel podía ser un castigo cómodo comparado con lo que merecían. No. Ella los destruiría poco a poco, los sumergiría en el mismo miedo y dolor que le habían provocado, hasta que suplicaran por una muerte que no llegaría tan rápido. El juego acababa de comenzar. Más tarde, cuando por fin encontró un pequeño cafetín abierto junto a la carretera principal, entró empapada y tiritando.
Pidió ayuda al dueño para llamar a un mototaxi de la zona. No quiso usar ningún servicio de transporte con aplicaciones. Temía que Rodrigo pudiera rastrear su teléfono. Pidió que la llevaran a una pensión discreta, escondida lejos de la avenida principal, un sitio donde jamás se mezclaría la gente de la clase social de Rodrigo y Camila. Una vez en la habitación estrecha y con olor a humedad, Laura se dejó caer al suelo frente al armario de espejo. Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer desfigurada por el cansancio, el hijab torcido, el vestido cubierto de barro, el rostro pálido, pero en sus ojos hinchados brillaba una llama nueva, dura, inextinguible. No sería más la víctima silenciosa. Aquella noche no pegó un ojo. Su mente repasó cada detalle de los días previos a la muerte de Esteban. Recordó sus quejas de palpitaciones, el sudor frío que le empapaba la frente tras tomar la medicina que Camila le había llevado. Recordó cómo ella había querido llevarlo al médico y cómo Camila la tranquilizó diciendo que las hierbas carísimas que traía eran mucho mejores que las pastillas de siempre. Al amanecer, Laura se puso en marcha. No regresó todavía a Ciudad de México. Primero fue al mercado, compró ropa sencilla y barata para pasar desapercibida y adquirió un teléfono de segunda mano con una nueva tarjeta SIM. Apagó el móvil de siempre y lo guardó en el fondo del bolso. Tenía que volverse invisible para ellos. Después, alquiló un coche modesto a un vecino del pueblo y condujo hacia la ciudad donde estaba la farmacia de confianza de Esteban. Recordaba bien la frase de Camila en la grabación: cambié la medicina del corazón por ese remedio herbal. Si aquello era cierto, debía haber un rastro en la farmacia, registros de compra, notas, algo. El local seguía siendo el mismo de hacía 2 años, un pequeño negocio en un local antiguo en una avenida algo descuidada. Laura entró con el corazón en la garganta. El olor penetrante de medicamentos y alcohol la golpeó con recuerdos dolorosos. Detrás del mostrador estaba un joven con gafas, acomodando frascos de vitaminas. Lo reconoció al instante: Tomás, el auxiliar de farmacia que siempre atendía a Esteban, en parte porque él solía dejarle buenas propinas. Laura se acercó con una educación casi mecánica. Tomás se mostró sorprendido, pero la reconoció. Su rostro expresó una mezcla de pena y cordialidad. Ella respondió con frases breves y, poco a poco, desvió la charla hacia lo que le interesaba. Le dijo que estaba organizando expedientes médicos de Esteban para un tema de seguros, pero había encontrado huecos en las anotaciones de sus recetas. Le pidió, casi suplicando, que comprobara en el sistema el historial de medicación del último mes antes de que él muriera. Tomás dudó. Sabía que era información delicada, pero al ver el rostro implorante de Laura y recordar la generosidad de Esteban, terminó cediendo. Se sentó frente al ordenador y empezó a buscar en los archivos de hacía 2 años. El silencio se hizo pesado mientras él revisaba los datos. Laura se retorcía el borde del hijab entre los dedos, con la respiración contenida. Finalmente, Tomás frunció el ceño. Murmuró que había algo extraño. Laura lo presionó. Tomás giró la pantalla para que ella pudiera ver. Explicó que, durante el último mes, las recetas de la medicación cardíaca habitual de Esteban habían sido ingresadas en el sistema, pero figuraban como no retiradas. La venta había sido cancelada. En su lugar aparecía la compra de un costoso preparado herbal importado y varios suplementos energéticos de alta dosis. Laura se quedó helada. Preguntó quién había hecho esa compra. Tomás cerró los ojos un momento, tratando de recordar. Dijo que no había sido Esteban, sino una mujer que se presentó como familiar. Según ella, Esteban quería probar un tratamiento alternativo, y el médico ya lo sabía. Tomás añadió que aquel preparado herbal tenía efectos secundarios peligrosos, especialmente para pacientes con cardiopatías. Él mismo había intentado advertirle, pero la mujer insistió y hasta presentó una carta de autorización firmada por la esposa de Esteban, es decir, por Laura.
La rabia le subió como un incendio por la garganta. Ella jamás había firmado tal documento. Le pidió a Tomás que buscara el archivo físico de esa autorización. El joven fue al almacén del fondo. Tardó una eternidad. Cuando por fin regresó, traía una carpeta polvorienta. De su interior sacó una hoja arrugada. Laura la arrancó casi de sus manos. Ahí estaba su firma, llena de trazos rígidos, burda imitación de su escritura. Lo peor, la fecha. Aquel día exacto ella estaba ingresada en el hospital con fiebre alta. Le era imposible haber firmado nada. Le preguntó a Tomás si recordaba cómo era la mujer. Él cerró los ojos otra vez. Era una mujer muy guapa, dijo. De pelo largo, hablaba con muchísima dulzura y llevaba un perfume muy fuerte. También recuerdo que tenía una pulsera de oro con un colgante en forma de letra C. No necesitaba más. Esa pulsera había sido un regalo de cumpleaños que ella misma le había dado a Camila 3 años atrás. Ya no quedaba margen de duda. Camila no solo había envenenado el corazón de Laura con mentiras, también había envenenado el cuerpo de Esteban, sustituyendo la medicación que le salvaba la vida por una trampa mortal. Laura pidió copias de todos los registros de compra y una fotocopia de la carta con la firma falsificada. Tomás se las entregó con gesto triste, sintiéndose sin querer cómplice de aquella tragedia al no haber imaginado la magnitud del engaño. Laura agradeció a Tomás, le rogó que guardara absoluto silencio sobre su visita, sobre todo si alguien preguntaba por el historial médico de Esteban. Después, con todos los papeles guardados en una carpeta, salió de la farmacia. El sol del mediodía ardía, pero ella sentía frío. Sentada en el coche, miró los documentos en su regazo. Eran su primera arma, una prueba clara de que la muerte de Esteban no había sido un accidente. Pero sabía que aún no era momento de ir a la policía. Rodrigo y Camila poseían dinero, contactos, una capacidad enorme para mentir. Podían comprar voluntades o destruir la evidencia si ella los alertaba demasiado pronto. Tenía que quebrarlos desde dentro, sembrar sospechas entre ellos, empujarlos a cometer errores hasta que el caso fuera imposible de tapar. Cuando terminó de planear sus primeros pasos, volvió a encender su antiguo móvil. Al instante, la pantalla se llenó de notificaciones. Docenas de llamadas perdidas y mensajes de Rodrigo y Camila, todos preguntando por ella, fingiendo preocupación. Laura respiró hondo, calmó los latidos desbocados de su corazón y marcó el número de Camila. Debía sonar como siempre la habían visto, frágil, asustada, dependiente. El tono sonó un par de veces antes de que su amiga contestara histérica. Camila no le dio tiempo ni a saludarla. Empezó a disparar preguntas. ¿Dónde estaba? ¿Por qué su coche estaba en la villa? ¿Por qué su teléfono había estado apagado? La actuación era impecable, llena de supuesta angustia. Laura cerró los ojos imaginándose el rostro falsa y compungido de Camila, y comenzó su historia con voz débil, casi quebrada, fingiendo estar enferma. Le contó que había llegado la tarde anterior a la villa, pero que, al bajar del coche y acercarse a la puerta, sintió un mareo intenso y dificultad para respirar. Dijo que vio una gran sombra negra en el porche, con la forma de Esteban mirándola con rabia. Aseguró que fue tal el terror que salió corriendo, dejó el coche donde estaba y se subió al primer camión de verduras que pasaba para bajar a la ciudad. Desde allí, según su relato, tomó un autobús a Ciudad de México, incapaz de conducir de vuelta. Explicó que apagó el móvil porque no quería hablar con nadie, que estaba demasiado en shock y solo ahora se sentía en condiciones de contar lo ocurrido. Al otro lado de la línea hubo un silencio breve. Laura sabía que Camila estaba evaluando la historia, pero también conocía su talón de Aquiles. Siempre había considerado a Laura alguien supersticiosa, miedosa y fácil de manipular. La idea de que Laura viera al fantasma de Esteban encajaba perfectamente con esa imagen. Además, Camila
Cargaba con una culpa que no admitía ni ante sí misma. Cualquier mención sobrenatural podía afectarla. Como Laura había previsto, la voz de Camila se suavizó, se volvió más dulce y compasiva. «Menos mal que estás bien, Laura», dijo, como si de verdad lo sintiera. «Rodrigo y yo justo pasábamos por la sierra por un asunto de trabajo y vimos tu coche en la villa. Por eso entramos a revisar». Laura sintió náuseas ante la facilidad con la que mentía. Se obligó a sonar agradecida, incluso pidió un favor. Le rogó a Camila y a Rodrigo que llevaran su coche de vuelta a la ciudad, porque ella estaba demasiado asustada para regresar a la villa. Camila aceptó encantada. Le aseguró que se encargarían de todo y que esa misma noche iría a su casa para acompañarla. Cuando colgó, Laura dejó caer el teléfono sobre el asiento y dejó escapar una risa amarga. Habían mordido el anzuelo, creían que la situación estaba bajo control, que el secreto seguía a salvo. Esa falsa sensación de seguridad sería su perdición. Esa misma noche, Laura ya estaba de vuelta en su casa. Se duchó, se cambió de ropa y arregló un poco el salón, preparando el escenario. A eso de las 8, Camila y Rodrigo llegaron con el coche de Laura. Entraron con rostros cargados de preocupación teatral. Rodrigo, que apenas unas horas antes se pavoneaba por la villa en ropa de Esteban, ahora hacía de primo protector, regañándola por ir sola a un sitio apartado. Camila se sentó a su lado, le tomó la mano, le masajeó el hombro con gesto cariñoso. El contacto de sus dedos le quemaba la piel, pero Laura se obligó a sonreír débilmente y darle las gracias. Mientras Camila fue a la cocina a preparar té, Laura lanzó su primer golpe. Dejó sobre la mesa del salón un sobre marrón, bien visible, justo frente al lugar donde se sentó Rodrigo. El sobre estaba vacío, pero en la parte exterior ella había escrito con rotulador rojo: Testigo 12 de agosto. Esa fecha era el día en que Esteban murió. Rodrigo, al ver el sobre, se quedó rígido. Su mirada iba del sobre a Laura. «¿Qué es esto?», preguntó al fin, con la voz algo áspera. Laura fingió sorpresa. «No lo sé. Estaba en el buzón esta mañana. Aún no lo abro. Supongo que será propaganda o alguna notificación rara», respondió, encogiéndose de hombros. «¿Por qué?». Rodrigo carraspeó, disimulando. Por nada, solo es un texto raro», dijo, tratando de restarle importancia. Cuando Camila regresó con la bandeja del té, Rodrigo le lanzó una mirada y señaló el sobre. El rostro de ella palideció de inmediato. El ambiente antes cálido se volvió denso, helado. Laura saboreó cada segundo del nerviosismo que brotaba en sus gestos mínimos, en la gota de sudor que se formó en la sien de Rodrigo. Sabía que, en cuanto se marcharan, no pegarían ojo, y tenía más preparado. Esa misma noche, usando el teléfono nuevo, envió un mensaje de texto al móvil de Rodrigo. «Ese remedio sabía muy amargo, ¿verdad? Yo los vi en la farmacia aquel día». Inmediatamente después apagó el teléfono y retiró la batería. Se imaginó la escena dentro del coche, de regreso a casa, cuando Rodrigo leyera aquel mensaje. Imaginó sus rostros descompuestos, el miedo recorriéndoles la espalda. Y así fue. De vuelta en el auto, Rodrigo detuvo el coche de golpe junto a la cuneta al leer el mensaje. Se lo enseñó a Camila, rojo de rabia y pánico. «¿Quién mandó esto? ¿Quién sabe?», bramó. Camila agarró el teléfono con manos temblorosas. «Imposible que alguien sepa detalles de la farmacia», dijo, mordiéndose los labios. «A Tomás ya le di dinero para que se callara. No puede ser él. Y Laura, la viste hoy, parecía una idiota asustada por un fantasma». «No estás tan segura, ¿verdad?», la acusó Rodrigo. «Esto puede ser alguien que quiere extorsionarnos». Sus voces fueron subiendo de tono. Se echaron mutuamente la culpa. Él la acusó de ser descuidada al comprar el veneno. Ella lo señaló como el paranoico que ahora había provocado un caos. La alianza que compartían empezó a resquebrajarse. El miedo era su mejor arma para romper esa complicidad.
Esa noche, Laura se sentó en el despacho de Esteban, bajo su foto de boda. Acarició el cristal del marco como si acariciara la mejilla de su esposo. «Tranquilo, mi amor», susurró. «Solo han probado el aperitivo. El plato fuerte viene después». Empezó a trazar el siguiente movimiento. Haría que el propio pánico de Rodrigo y Camila los llevara de vuelta a la villa, a la trampa ya preparada para ellos. El miedo les haría necesitar dinero rápido, y ella sabía dónde buscarían, el oro que Esteban mencionó alguna vez haber escondido en la casa. Desde el mensaje anónimo, la vida de Rodrigo y Camila se convirtió en un infierno. Ya no dormían bien. Cualquier llamada desconocida les hacía saltar del susto. Rodrigo se pasaba horas mirando por la ventana, convencido de que alguien los vigilaba. Camila, tras su fachada de calma, rumia 1000 planes para salvarse sola. A ambos les aquejaba la misma obsesión. Necesitaban una gran cantidad de dinero en efectivo, ya fuera para sobornar a un posible chantajista o para huir del país si la situación se volvía insostenible. El único tesoro al que aún no habían puesto las manos encima eran los lingotes de oro que, según las confidencias de Esteban, estaban ocultos tras una pared de la villa en la sierra. Aquella misma noche decidieron regresar allí. Rodrigo condujo por la autopista a toda velocidad, con la mandíbula apretada. Camila iba a su lado, retorciendo el borde de su blusa de seda, sin el glamour ni la sonrisa sobrada de siempre. Casi no se hablaron durante el trayecto. El aire en el coche era tan espeso como la niebla que los esperaba arriba. Al llegar, la villa se veía aún más inquietante que antes. Una capa densa de niebla cubría el jardín. Las rosas parecían manos que se alzaban desde la tierra, tratando de sujetarlos. Rodrigo abrió la puerta de entrada con violencia y encendió todas las luces que encontró a su paso. No quería sombras. Lo que no sabía era que Laura ya los esperaba allí. Conocía su avaricia y su miedo, y sabía que el oro los arrastraría de vuelta. Había dejado su coche de alquiler oculto entre los árboles de un bosque de pinos cercano y había entrado por una puerta secundaria que solo Esteban y ella conocían. Ahora estaba en la misma sala de control secreta tras la librería, frente a los monitores y al panel de domótica que Esteban instaló pocos meses antes de morir. El sistema de casa inteligente que Rodrigo y Camila nunca aprendieron a manejar. En el salón, Rodrigo y Camila comenzaron a desmontar el lugar. Rodrigo cogió un mazo y empezó a golpear las paredes cercanas a la chimenea, buscando el sonido hueco que delatara un compartimento oculto. Los golpes resonaban como truenos dentro de la casa. Camila alumbraba con la linterna del móvil, con el rostro pálido. En cuanto Laura vio que estaban concentrados en aquella pared, pulsó un botón en el panel. De pronto, las luces del salón se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue total. Camila lanzó un grito ahogado. Rodrigo soltó una maldición y corrió a encender la linterna del teléfono. «Es solo un apagón. No seas dramática», le gruñó, aunque su propia voz temblaba. «Enciende el generador, por favor. No me gusta la oscuridad», sollozó ella. Antes de que pudiera moverse, empezó a sonar una música suave en la planta de arriba. Una pieza de música clásica que Esteban adoraba y solía poner al atardecer cuando se sentaba a leer. El sonido flotaba en el aire de la casa silenciosa como un eco de otro tiempo. Rodrigo y Camila se miraron horrorizados. «¿Quién encendió eso?», susurró ella, pegándose a su brazo. «Será una falla eléctrica que activó el equipo de sonido», intentó justificarse Rodrigo, pero sus pasos se volvieron pesados al subir la escalera. A medida que se acercaban al dormitorio principal, un olor familiar empezó a llenar el pasillo. Una mezcla de sándalo y menta, el perfume de Esteban. El aroma era tan intenso que parecía que él hubiera pasado por ahí segundos antes. Camila se tapó la nariz, con los ojos vidriosos. «Rodrigo, este olor es el de Esteban», murmuró, al borde del llanto. «Cállate,
«Será algún ambientador viejo», replicó él, sudando frío. Llegaron a la habitación principal. Rodrigo abrió la puerta de una patada. El cuarto estaba vacío. Justo en ese momento, la música se cortó de golpe. El silencio cayó como una losa. Sus miradas fueron atraídas por un objeto en medio de la habitación. El viejo sillón mecedor de Esteban, orientado hacia la ventana. El sillón se movía lentamente, chirriando con cada vaivén, como si alguien invisible estuviera sentado en él, observando la noche. Camila chilló con todas sus fuerzas y salió corriendo escaleras abajo. Rodrigo, que aún intentaba mantener una pose valiente, levantó el mazo hacia el sillón vacío. «¡Sal de una vez! ¡Quien seas! ¡Deja de jugar conmigo!», bramó. Nadie respondió. Solo se oía el viento golpeando los cristales. Su coraje se desmoronó. Bajó al salón en busca de Camila. Cuando llegó, la encontró paralizada ante la mesa del comedor. Encima, sobre el cristal impoluto, había aparecido un sobre blanco, grande. Hacía apenas 10 minutos que allí no había nada. Rodrigo se acercó con la respiración agitada. Abrió el sobre. Dentro había una fotocopia de un supuesto informe de autopsia de Esteban, con sellos de hospital. En letras gruesas al final se leía: «Causa de la muerte, envenenamiento por alcaloide herbal, confirmado por testigo». Las manos de Rodrigo temblaron tanto que el papel se le cayó. Camila lo recogió y lo leyó de un vistazo. Sus rodillas flaquearon y cayó al suelo. «Lo saben, Rodrigo. Saben el tipo de veneno», sollozó. «Tenemos que irnos de aquí. El espíritu de Esteban está aquí. Va a vengarse». «No es un espíritu, es alguien de carne y hueso», replicó él, aferrando sus hombros. «Un fantasma no va a fotocopiar documentos. Hay alguien dentro de la casa. Nos están tendiendo una trampa». Corrió hacia la puerta principal para buscar al intruso, pero el picaporte no cedió. La puerta estaba trancada desde fuera. Intentó la puerta de servicio, luego las ventanas. Todas tenían ahora rejas metálicas bajadas. Esteban había instalado aquellas cortinas de seguridad automatizadas por protección. Laura las había activado desde el panel. La villa se convirtió en una caja sellada. Del sistema de sonido integrado en el techo, comenzó a reproducirse una grabación de la risa de Esteban, tomada en un día feliz junto a Laura. Esa risa, que para cualquier otro habría sonado cálida, retumbó en los oídos de Rodrigo y Camila como la sentencia de muerte de un juez. La noche se hizo infinita. Rodrigo y Camila terminaron acurrucados en un rincón del salón, incapaces de dormir, sobresaltándose con cada ruido de la tormenta. Al amanecer, las rejas se levantaron automáticamente, tal como Laura había programado. Rodrigo apenas esperó a que hubiera un hueco, tiró de Camila y huyeron sin mirar atrás. Ya no les importaba el oro. Solo querían escapar de aquella casa, convencidos de que estaba maldita. Sin embargo, el impacto de esa noche cambió algo fundamental entre ellos: la confianza. De regreso a la ciudad, Camila guardó silencio, pero su mente trabajaba sin parar. Empezó a convencerse de que Rodrigo era demasiado impulsivo, demasiado peligroso. Si seguía a su lado, estaba segura de que la arrastraría a la ruina. Tenía que pensar en sí misma. Recordó que días atrás había logrado robar el título de propiedad de la villa de la Caja Fuerte de Rodrigo. Había hecho una copia falsa para él, mientras guardaba el original en su bolso. Su plan era sencillo: vender la villa rápidamente a un comprador acostumbrado a tratar con propiedades problemáticas, cobrar en efectivo y huir del país sola. En su móvil, Laura, que había conseguido instalar tiempo atrás una aplicación de seguimiento aprovechando un momento en que pidió prestado el teléfono de Rodrigo porque el suyo se había quedado sin batería, lo veía todo. Leía los mensajes de Camila a un tal don Humberto, un intermediario de dudosa reputación que aceptaba comprar propiedades con papeles sucios. Habían quedado en un viejo almacén en las afueras para cerrar una operación en efectivo. Laura sonrió con frialdad. Era la ocasión perfecta para enfrentar a los dos traidores entre sí.
Desde su número anónimo, envió a Rodrigo un breve mensaje que lo perforó como un dardo. Tu pareja va a vender tu casa a tus espaldas. Almacén viejo del Parque Industrial de la salida a Puebla número 4. 10 de la mañana. No la dejes escapar con tu dinero. Rodrigo leyó el mensaje cuando el coche se detuvo en un semáforo. Sus ojos se abrieron de par en par. Miró de reojo a Camila, que fingía dormir. Aprovechó para tantear su bolso a escondidas. Ella se despertó sobresaltada, protestando. Él encontró el sobre con el título de propiedad original de la villa. Su rostro se puso rojo, no de vergüenza, sino de ira absoluta. «Así que este era tu plan», escupió. «¿Vender la villa y largarte sola?» Camila intentó justificarse, inventando que pensaba venderla para conseguir dinero y pagar al supuesto chantajista. Rodrigo no la creyó. Le enseñó el mensaje. Sin decir nada más, giró el volante bruscamente y puso rumbo al almacén del mensaje. Camila gritaba que la soltara, que era una trampa, pero él había perdido cualquier capacidad de razonamiento. Cerró los seguros del coche y condujo como un loco. Al llegar al almacén medio abandonado, vieron un sedán negro aparcado. Era el coche del comprador, en realidad un actor que Laura había contratado solo para hacer presencia. Rodrigo asumió que era el cómplice de Camila. Sacó a la mujer a la fuerza del coche. «¿Dónde está el tipo al que le vas a entregar mis papeles?», le gritó, sacudiéndola. Camila, aterrada, le insistía en que aquello era una emboscada, que no había comprador real. Mientras Rodrigo avanzaba hacia el sedán negro, blandiendo una llave de cruz como si fuera un arma, Camila aprovechó un descuido. Lo empujó con todas sus fuerzas y corrió de vuelta al coche de Rodrigo. Se deslizó al asiento del conductor, cerró los seguros y trató de encender el motor. Él reaccionó y golpeó la ventanilla con la llave, rompiendo el cristal. Ella chilló y pisó el acelerador. El coche salió disparado, rozándolo. Rodrigo corrió hacia una vieja camioneta con las llaves colgando del contacto. Laura también había preparado eso. La encendió y la persiguió. Comenzó una carrera peligrosa por caminos solitarios. Camila, presa del pánico, conducía sin control. Veía a Rodrigo cada vez más cerca en el retrovisor, con el rostro desencajado. En una curva cerrada, el coche perdió el agarre, derrapó, chocó contra la barrera de protección y dio varias vueltas antes de estrellarse contra un árbol. El capó humeaba. Rodrigo frenó la camioneta detrás y se acercó al vehículo destrozado con la llave de cruz aún en la mano. Camila no había perdido el conocimiento, pero estaba atrapada entre el asiento y el volante. La sangre le manchaba la blusa. Aún así, le suplicó ayuda. Él se rió loco. ¿A dónde pensabas huir, Camila?, se burló. Si yo caigo, tú caes conmigo. En ese momento, a lo lejos, se empezaron a escuchar sirenas de policía acercándose, cada vez más fuertes. Laura había llamado para reportar un accidente grave y una pelea. Rodrigo entró en pánico. No podía dejarse atrapar con un arma en la mano, un título de propiedad robado, y Camila medio inconsciente. Tiró la llave de cruz y, en un impulso desesperado, tiró de Camila fuera del coche, ignorando sus gritos de dolor. «¡Muévete!», le ordenó. «Tenemos que irnos de aquí». La arrastró hasta la camioneta y volvió a la carretera, tomando un atajo hacia la sierra. En su mente alterada solo quedaba una idea: la villa, su supuesta fortaleza. Allí creía que podría esconderse, sacar el oro y huir campo a través. Sin darse cuenta, corría directo a la última trampa de Laura. La camioneta resoplaba subiendo el tramo más empinado hacia la villa. El motor, viejo, parecía a punto de reventar, pero Rodrigo le exigía más. Camila, a su lado, se sujetaba las costillas con expresión de agonía. Su rostro estaba amoratado, los ojos hundidos. La mujer elegante y altiva de antes había desaparecido. Rodrigo apretaba el volante como si pudiera dominarlo todo con pura fuerza. Entre balbuceos, hablaba solo de oro, de certificados, de escapar antes de que lo detuvieran. Cuando por fin llegaron, aparcó la camioneta sin cuidado,
pisoteando algunas de las rosas con las ruedas. Arrastró a Camila hasta la puerta principal, abrió con su copia de las llaves y cerró con cerrojo, apilando muebles detrás como barricada. El cielo afuera estaba negro por las nubes. La tormenta se avecinaba. Dentro, la villa parecía contener la respiración. Rodrigo dejó a Camila en el sofá sin mirarla más y corrió a la cocina en busca de herramientas. Volvió con un martillo pesado y una barreta y se plantó frente a la pared junto a la chimenea. Recordaba vagamente un comentario borracho de Esteban sobre un colchón de seguridad guardado allí. Para Rodrigo, ese muro era ahora la frontera entre él y su salvación. Sin pensarlo más, empezó a golpear. Cada impacto retumbaba en la casa. El yeso saltaba en pedazos. El papel pintado se desgarraba. Camila tosía por el polvo, rogándole que parara, segura de que algo no humano habitaba la villa. Él no la escuchaba. Solo se detuvo cuando el martillo chocó con algo metálico. Sonó un clang distinto. Se concentró en esa zona y terminó de romper el revoco hasta dejar al descubierto la puerta empotrada de una caja fuerte de acero. Rodrigo se rió como un loco, arrodillado ante el metal. Creía tener su boleto hacia la libertad. Palpó el panel frontal, pero su risa se apagó. No era un sistema de rueda mecánica, sino un panel digital que exigía un código de 6 dígitos. Probó la fecha de nacimiento de Esteban. El piloto rojo parpadeó, seguido de un pitido largo. Error. Probó la fecha de su muerte. Otro rechazo. El sudor empezó a correr por su frente. Se volvió hacia Camila. La agarró del cuello de la blusa. ¿Sabes el código?, le gritó. Ella lloraba y negaba con la cabeza. Esteban nunca me dijo nada de esto. Rodrigo la acusó de mentir, de ocultarle la clave. En el pasillo, en ese mismo instante, la casa volvió a oscurecerse. Toda la luz se fue y quedaron sumidos en una oscuridad espesa. Camila lanzó un chillido y se tapó la cara. Los rayos iluminaban los fragmentos de pared caída, proyectando sombras deformes. Rodrigo encendió otra vez la linterna del móvil, apuntando a todos lados con el pecho agitado. Entonces, desde los altavoces ocultos, se escucharon unos pasos pesados, arriba, justo encima de sus cabezas. Tac, 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 como si alguien caminara de un lado a otro en el piso superior. Rodrigo alzó la barreta hacia el techo, desafiante. «Baja ahora mismo», gritó. «Deja de esconderte». Los pasos se detuvieron. En su lugar comenzó a oírse una voz grabada, clara, grave y familiar. La voz de Esteban. El mensaje sonaba tan nítido que parecía estar ahí mismo. «¿Sabes por qué construí esta villa?», decía. «Para que fuera un refugio para mi familia, no para servir de escondite a los traidores». Camila se tiró al suelo, llorando, suplicando perdón a un espectro al que veía en todas partes. Rodrigo, incrédulo, empezó a dudar de su propia cordura. Aún así, se volvió de nuevo hacia la caja fuerte. «¿Quieres el oro?», continuó la voz. «El oro está ahí, pero solo quien recuerde el día más feliz de mi vida conoce la clave». Rodrigo apretó los dientes. El día más feliz. Había probado la boda, la fecha en que Esteban y Laura perdieron a su bebé, otros recuerdos importantes. Nada funcionaba. Entonces Camila, hecha un ovillo en el suelo, murmuró entre sollozos: «Laura». Todo en la vida de Esteban giraba en torno a ella. El día más feliz fue el día que la conoció. Me lo contó una vez. Fue el 14 de febrero, en plena lluvia, en la parada del autobús de la universidad. Rodrigo dudó, pero no tenía mejor idea. Tecleó 1-4-0-2-9-. Completó el año que correspondía. Hubo un silencio corto y luego un clic mecánico. La luz de la caja se puso verde. La puerta interior se abrió apenas. Rodrigo chilló de alegría. Se creyó más listo que todo y que todos. Tiró de la pesada puerta con fuerza, esperando ver montones de lingotes dorados resplandeciendo. Al iluminar el interior con la linterna, su sonrisa se desvaneció.
La caja estaba prácticamente vacía. No había lingotes, ni fajos de billetes, ni alhajas. Solo un objeto solitario, una tableta electrónica colocada en el centro, encendida. En la pantalla aparecía el rostro de Laura en una transmisión en directo. Estaba sentada en una silla cómoda, mirando a la cámara con una expresión fría y firme. «Felicidades, Rodrigo. Has conseguido abrir la caja», dijo con voz calmada. «Lástima que el tesoro que buscabas ya no esté ahí. Lo trasladé a una cuenta segura 2 días después de la muerte de Esteban. Llegas con 2 años de retraso». Rodrigo rugió de rabia. Agarró la tableta y la estrelló contra el suelo. «¡Sal de tu escondite, Laura!», aulló. «Sé que estás en esta casa. Da la cara si te atreves». Agarró la barreta, decidido a subir y acabar con ella. Camila intentó sujetarle el brazo, suplicando que no la dejara sola, pero él se la sacudió de encima. «Si yo me hundo, tú te hundes, pero primero me llevo por delante a esa víbora», masculló, con los ojos inyectados en sangre. Subió la escalera de 2 en 2. En cuanto alcanzó el descansillo, un potente foco se encendió en lo alto, apuntando directo a su rostro. La luz lo cegó. Se llevó la mano a los ojos, tambaleándose. Poco a poco, el haz fue bajando de intensidad hasta dejar una penumbra tensa, dramática. Entonces vio al final de la escalera a Laura. No era la misma mujer de tonos pastel y pasos inseguros que conocía. Llevaba ropa oscura, práctica, el hijab recogido de manera firme alrededor del cuello. Su mirada, antes tímida, era ahora afilada como una hoja. En la mano sostenía un control remoto del sistema de seguridad. «Baja esa barra, Rodrigo», ordenó con voz firme. Él se echó a reír, burlón. La seguía viendo como la viuda blanda, y él tenía un arma de hierro en la mano. «¿Quién eres tú para ordenarme nada?», escupió. «Estás sola, no hay policías ni vigilantes. El peor error que has cometido ha sido dejar que te vea». Se lanzó escaleras arriba, levantando la barreta. Laura no retrocedió. Pulsó otro botón. De pronto, por las rendijas de los laterales de la escalera, empezó a salir un denso humo blanco. El sistema de extinción automática que Esteban había instalado. La nube envolvió a Rodrigo, haciéndole toser y perder la orientación. La voz de Laura resonó ahora en toda la casa a través de los altavoces. «Esteban puso este sistema para protegernos de ladrones», explicó. «Nunca imaginó que el ladrón sería su propio primo». Camila, abajo, intentó arrastrarse hacia la puerta, pero la barricada de muebles seguía bloqueando la salida. Lloraba, consciente al fin de que estaban atrapados en la jaula que ayudaron a construir. El humo se disipó poco a poco gracias a los extractores automáticos. Rodrigo seguía en la escalera, los ojos rojos, pero aún en pie. «Eres muy lista, Laura?», escupió. «Has montado todo esto, has falsificado firmas, has mandado mensajes». «Solo he puesto anzuelos», contestó ella con calma. «Ustedes se lanzaron por pura codicia. Envenenaron a mi marido. ¿De verdad pensaban que Dios iba a dormirse con algo así?». Rodrigo perdió los estribos. «¡A la mierda Dios!», rugió. «Sí, yo lo planeé todo. Yo le dije a Camila que cambiara esas malditas pastillas. Esteban era un imbécil egoísta. Tenía de todo y yo, migajas. Se merecía morir. Y tú, si sigues aquí, también lo harás esta noche». Dio unos pasos más, dispuesto a alcanzarla. Entonces, Laura levantó la mano y señaló discretamente hacia el techo. Rodrigo alzó la vista por instinto. Entre las molduras, en las esquinas del techo, brillaban pequeños LEDs rojos. Eran las cámaras que él había ignorado siempre. «Esas cámaras no solo graban», dijo ella, con una sonrisa helada. «Desde hace unos minutos están transmitiendo en directo a todo el grupo familiar, al despacho de los abogados de Esteban y a los contactos de emergencia de la policía. Tu confesión acaba de salir al aire». Rodrigo se quedó petrificado. La barreta se le resbaló de las manos y rodó por los escalones. ¿Qué has hecho?», balbuceó. «Todo el mundo ha oído que confesaste que asesinaste a Esteban.
prosiguió Laura sin levantar la voz. Han visto tus amenazas, tus intentos de matarme. Esto es más contundente que cualquier informe de autopsia. En el exterior, las sirenas de varios coches patrulla empezaron a resonar, acercándose por la carretera de la sierra. Las luces azules y rojas salpicaron las ventanas. Rodrigo retrocedió, pálido. De repente comprendió que aquello ya no era una pelea privada, sino un juicio público. Todo su castillo de mentiras se venía abajo. Se dio media vuelta y empezó a bajar corriendo, tropezando con los escalones. Ignoró los gemidos de Camila, apartando su cuerpo como si fuera un estorbo, y se lanzó a retirar los muebles de la puerta a empujones. Descorrió el cerrojo y abrió de par en par. La lluvia azotó el interior, pero no pudo salir ni un paso. Decenas de focos lo cegaron desde el jardín. Varios agentes con armas apuntaron hacia la entrada. «¡Manos arriba! ¡Suelte cualquier arma y tírese al suelo!», tronó una voz por el megáfono. Rodrigo quedó congelado en el umbral de la puerta. Laura bajó las escaleras con calma. No huyó, no se ocultó. Pasó junto a Camila, que lloraba desconsolada, y se detuvo bajo el arco del porche. Los policías sabían que ella era la denunciante. Nadie le apuntó. Vio cómo inmovilizaban a Rodrigo en el barro del jardín, le ponían las esposas y lo empujaban contra la tierra, manchándole el rostro con la misma tierra que alimentaba las rosas de Esteban. Minutos después, los paramédicos sacaron a Camila en camilla. Al cruzarse con Laura, Camila alargó la mano buscando la suya, murmurando un «lo siento» que apenas escapó de sus labios. Laura no respondió al gesto, solo la miró con un cansancio infinito. «Guarda tus disculpas para el tribunal del más allá», musitó. «Aquí tendrás que pagar en efectivo por cada lágrima que nos hiciste derramar». Aquella noche, la villa en la sierra, antes silenciosa, se llenó de luces policiales y cámaras de televisión. Laura observó cómo los vehículos se alejaban, llevándose a las dos personas que un día fueron tan cercanas. No sintió alegría, sintió alivio. El peso que le había aplastado el pecho durante 2 años, por fin empezaba a levantarse. La justicia no había llegado a golpes, sino con paciencia y con la inteligencia de una mujer herida que se negó a seguir siendo víctima. Al día siguiente, la noticia de la espectacular detención en la villa se propagó como fuego. Gracias a la transmisión en directo que Laura había activado, el momento en que Rodrigo confesó quedó registrado y fue compartido en redes sociales una y otra vez. Sus nombres y los de Camila se volvieron tendencia nacional, acompañados de insultos y condenas de gente indignada por su crueldad hacia un familiar. En la comisaría la conmoción no era menor. Los periodistas se amontonaban a las puertas, buscando imágenes de los asesinos de la sierra. Dentro, el ambiente era frío, profesional. Rodrigo estaba sentado en una silla metálica, esposado a la mesa, con el cuerpo cubierto aún de barro seco. Tenía la mirada perdida, los ojos hinchados. En otra sala, Camila era interrogada por una agente. A diferencia de Rodrigo, que intentaba mantener un aire desafiante, ella se había derrumbado. Lloraba sin control, quejándose de dolores en las costillas y de miedo a la cárcel. Un inspector veterano, el subcomisario Dávalos, entró en la sala de Rodrigo con una tableta en la mano. La colocó sobre la mesa y reprodujo el video donde él gritaba que había planeado el asesinato. Rodrigo apartó la mirada. Dávalos le explicó que, además de esa prueba, contaban con el testimonio de Tomás, el auxiliar de farmacia, y muestras del remedio herbal encontradas en el apartamento de Camila. Con todo eso, les dijo, tenían material suficiente para acusarlos de homicidio premeditado, falsificación de documentos y fraude, delitos que podían acarrear condenas muy largas, incluso cadena perpetua. Al mencionar esa posibilidad, la fachada de Rodrigo se vino abajo. El valiente agresor se reveló como un cobarde. Empezó a hablar, a intentar salvarse debilitando la posición de Camila. Afirmó que la idea de matar a Esteban había sido de ella, que lo había manipulado con su belleza y promesas.
Dijo que fue Camila quien investigó qué veneno no se detectaría en análisis, que fue ella la que falsificó la firma de Laura y presionó para tomar el control de los negocios. Quería presentarse como un hombre débil arrastrado por una mujer fatal. Hasta suplicó que le permitieran pedirle perdón a Laura, esperando un poco de compasión. En la otra sala, Camila escuchó la grabación de lo que Rodrigo decía, estalló en rabia, se sintió traicionada por el hombre por el que lo había arriesgado todo. Entre gritos, devolvió el golpe, culpando a Rodrigo de todo, de las deudas de juego, de la idea de adueñarse de los bienes de Esteban, de las amenazas que él le había lanzado si no colaboraba. Reveló la existencia de otros documentos fraudulentos que él guardaba, incluso planes para fingir la muerte de la propia Laura en algún accidente fortuito más adelante. Ambos, en su desesperación, dieron a la policía las piezas que faltaban del rompecabezas. Cuando Dávalos terminó de informar a Laura y a los abogados de la familia, la encontró en la sala de espera, serena. No había en su rostro satisfacción morbosa, solo un cansancio profundo y la sensación de que, por fin, la verdad estaba en manos de la ley. Al día siguiente, los rostros de Rodrigo y Camila aparecieron en todos los noticieros y portales. Sus carreras sociales se derrumbaron en cuestión de horas. La familia de Rodrigo, que siempre lo había defendido, se apresuró a desmarcarse. La boutique de Camila fue boicoteada, sus bienes embargados. Lo habían perdido todo: libertad, dinero, reputación y futuro. Antes de que los trasladaran definitivamente al centro penitenciario, Laura pidió verlos por última vez desde el otro lado de un vidrio de seguridad. Observó a Rodrigo encogido en un rincón de la celda, derrotado, irreconocible. Recordó el brillo arrogante con el que se reía en el sofá de Esteban. Puso la mano abierta sobre el cristal, no para buscar contacto, sino como un gesto de cierre. Se despidió, no de Rodrigo, sino del capítulo más oscuro de su vida. Luego giró sobre sus talones y salió del edificio. El sol de la mañana le pareció más cálido que en mucho tiempo. 6 meses más tarde, el juicio concluyó. En una sala abarrotada, el juez golpeó la mesa con el mazo, haciendo murmurar a los presentes. Tras un proceso largo y exhaustivo, el tribunal declaró a Rodrigo y a Camila culpables de homicidio premeditado, falsificación y malversación. La crueldad con la que planearon la muerte de Esteban, sumada a la ausencia de arrepentimiento sincero, les cerró cualquier posibilidad de clemencia. Rodrigo recibió cadena perpetua. Al escuchar la sentencia, se desplomó en el banquillo, desmayado. Su vida quedaría encerrada para siempre entre rejas, envejeciendo sin nadie que lo llorara. Camila fue condenada a 20 años de prisión. Su belleza se había marchitado, el miedo y la culpa le habían robado cualquier destello de encanto. El castigo social que les cayó encima fue igual de duro. Serían recordados por siempre como un ejemplo de hasta dónde puede llevar la avaricia. Una vez terminadas las obligaciones en el juzgado, Laura volvió a la villa de la Sierra. Ya no era el mismo lugar. Había ordenado una reforma profunda. Mandó retirar todos los muebles que hubieran sido tocados por Rodrigo y Camila. El sofá donde se abrazaban, los colchones, incluso la pared donde estuvo la caja fuerte. Cambió cortinas, colores, cuadros. Quería borrar cualquier rastro de su energía oscura. Solo hubo algo que decidió mantener: el jardín de rosas del frente. Las plantas seguían florecidas, rojas y blancas, hermosas. Para Laura, simbolizaban la memoria de Esteban y también la victoria de la verdad sobre la mentira. Finalmente, decidió no vender la villa, como alguna vez había planeado. Recordó que en vida, Esteban le había dicho que quería que aquella casa sirviera para algo bueno si algún día ellos no la usaban. Así nació la idea de transformarla. Mandó colocar un letrero de madera tallada en la entrada: Casa de acogida Esteban Esperanza. La villa se convirtió en un hogar para niños huérfanos con talento, que necesitaban un lugar donde vivir y estudiar. Pronto,
Los pasillos que antes guardaban silencios pesados se llenaron de risas infantiles, de pasos corriendo, de voces leyendo en voz alta. El salón donde Rodrigo había fumado con aire de dueño ahora era un aula con pizarras y estanterías de libros. Una tarde, Laura se sentó en un banco del jardín, viendo a los niños jugar entre las rosas. El aire fresco de la sierra movía suavemente los pétalos. Una de las niñas se acercó con una rosa blanca en la mano. «Es para usted», dijo con timidez. Laura sonrió, recibió la flor y acarició el cabello de la niña con ternura. En ese momento sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. El rencor, la rabia y el dolor que la habían consumido se habían transformado en gratitud por seguir viva y en la tranquilidad de saber que la memoria de Esteban estaba limpia. Alzó la vista al cielo teñido de naranja. Imaginó a Esteban sonriendo desde algún lugar, orgulloso de ver en qué se había convertido esa casa por la que tanto trabajó. Ellos habían creído que la verdadera herencia eran lingotes y propiedades, pero Esteban le había dejado a Laura algo más valioso: la fuerza para defender la justicia y la oportunidad de convertir un lugar de tragedia en un refugio de esperanza. «Todo ha terminado, amor», susurró al viento. «Puedes descansar tranquilo. Esta casa vuelve a estar limpia, como lo estaba tu corazón». Cuando el llamado a la oración se alzó desde la mezquita del pueblo, su canto llegó suave hasta la villa. Laura se levantó del banco y entró en la casa, ahora llena de luz y vida. No quedaban fantasmas del pasado, solo recuerdos que ya no dolían como antes. Había cerrado la página más oscura de su historia y había comenzado otra, donde el dolor se transformaba en ayuda para otros. Aprendió que el mal puede ganar por un rato, pero nunca triunfa para siempre. Al final, la verdad y la bondad siempre encuentran la forma de abrirse paso, incluso entre la niebla más espesa de la sierra. Si llegaste hasta el final de esta historia, quiero que me lo confieses en los comentarios. Escribe la palabra justicia para saber que estás aquí conmigo hasta el último segundo. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque se vienen historias todavía más intensas que no te vas a querer perder. Y si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también la tenga que escuchar. Y si te quedaste con ganas de más, no te vayas todavía. Pásate ahora mismo por los otros relatos del canal. Hay muchas historias de traición, venganza y secretos familiares esperándote. Elige la que más te llame la atención y sigue maratoneando.